Ratatouille. Si nunca lo has escuchado o no has visto la película animada que lleva el mismo nombre, aquí te presento el Ratatouille. Es un guiso francés muy saludable. Además, los ingredientes son muy fáciles de conseguir. Empecemos con la lista de los ingredientes. Receta para 4 a 6 personas. Para la vinagreta se necesita aceite de oliva, vinagre, sal, tomillo y pimienta. Para la salsa base, 2 cebollas, 2 pimientos, 2 dientes de ajo, sal al gusto y romero o laurel. Los ingredientes principales: 4 tomates, un zapallo italiano o zucchini, 1 o 2 berenjenas medianas y un pepino grande. Si eres de las personas que les gusta tomarse un tiempo en la cocina para comer algo delicioso, esta es tu receta ideal. Comencemos con la berenjena. Se debe cortar en rodajas lo más fino posible. Cuando estén cortadas, inmediatamente se tienen que sumergir en agua con sal. La cantidad de sal es de 1 a 2 cucharadas pequeñas. Las berenjenas deben estar sumergidas por lo menos unos 10 minutos. Este proceso ayuda a que la berenjena no tenga un sabor amargo. Mientras van reposando las berenjenas, empecemos con los tomates. Se tienen que hacer 4 pequeñas fisuras y luego sumergirlas en agua caliente por lo menos unos 5 minutos. Este procedimiento va a contribuir a que su cáscara se pueda retirar fácilmente. Seguimos con el zapallo italiano o zucchini. De igual modo lo cortamos en rodajas lo más fino posible. Si no te salen la primera vez, no te preocupes. Finalmente se procede con el pepino. De la misma forma se debe cortar en pequeñas rodajas. Tienen que asegurarse de tener bandejas o recipientes para ir colocando las verduras cortadas. Sacamos los tomates del agua hirviendo y le vamos sacando toda la cáscara. Si es que no se ha podido extraer al 100% con el agua, no se preocupen. La pueden retirar con un cuchillo o con cualquier instrumento de cocina que dominen mejor. La finalidad es retirar toda la cáscara. De igual modo con los tomates procedemos a cortarlos en rodajas. Una vez más, traten de hacerlo lo más delgado posible. Si quedan pequeños trozos, no se preocupen. Traten de separarlos en un recipiente aparte, porque también los vamos a utilizar posteriormente.
Ahora continuamos con los pimientos. Estos pimientos van a ser utilizados para la salsa base. Les retiramos todas las pepas y los cortamos en pequeños cuadrados. El tamaño no importa porque estos pimientos van a ser licuados posteriormente. De igual modo, las cebollas van a ser utilizadas para la salsa base. Se les retira toda la cáscara y se cortan en pequeños trozos. El tamaño no es importante porque igualmente van a ser licuadas. Mantenemos limpia nuestra tabla de picar, cortamos los ajos, encendemos nuestra cocina y ponemos a freír en ella los ajos. Le adicionamos un poco de sal, la cebolla, le agregamos los pequeños trozos de tomate que sobraron, el pimiento y lo revolvemos. Adicionamos romero y pimienta al gusto. Este insumo es opcional, así que si desean, no es necesario utilizarlo. Se deja en la olla aproximadamente de 5 a 10 minutos como máximo. Vaciamos todos los ingredientes a la licuadora, agregamos un chorro de aceite de oliva y procedemos a licuar la mezcla. Apagamos la licuadora y la mezcla la dejamos a un lado porque será utilizada posteriormente. Ahora procedemos a preparar la vinagreta. Agregamos un poco de aceite de oliva al gusto, luego agregamos tomillo, un poco de vinagre y sal. Lo revolvemos y ya tenemos lista la vinagreta para utilizarla. Sacamos un recipiente resistente al horno, adicionamos la salsa en el molde. Echamos una cantidad considerable y ahora empezamos con el armado del ratatouille. Cogemos una rodaja de pepino, una de zapallo italiano, una de tomate y una de berenjena. Lo vamos colocando en el molde uno detrás del otro. Repetimos esta acción hasta cubrir todo el molde. En algún momento van a ver que por la misma estructura de la verdura, las rodajas serán muy grandes. Es por eso que la solución simplemente será cortarlas por mitad. Y se deberá repetir la misma acción cuando se presente el mismo inconveniente. Conforme se vayan colocando las verduras en el molde, es recomendable ir presionándolas para que puedan entrar
la mayor cantidad posible de rodajas de verdura en toda la fuente. Terminamos de llenar toda la fuente y finalmente le agregamos encima la vinagreta que hemos preparado. Traten de esparcirla por todo el molde para que cubra lo mejor posible las verduras. Y así es como nos ha quedado listo para ingresar a la etapa final, que es el horneado. Pero antes, se debe cubrir con papel de aluminio toda la fuente. Luego le hacemos unos pequeños orificios con un cuchillo. Lo ingresamos al horno a una temperatura de 150 grados por 90 minutos. Como podemos observar, nos ha quedado ingredientes para hacer otra fuente más. Culminados los 90 minutos, le retiramos el papel de aluminio y lo dejamos otros 30 minutos, pero esta vez a fuego alto, aproximadamente a 250 grados centígrados. Concluido este tiempo, lo retiramos y lo ponemos a enfriar. Y así es como nos queda nuestro ratatouille. Antes de servir, volvemos a preparar la vinagreta, pero esta vez solamente será para fines decorativos. Lo pueden servir como ustedes deseen, pero primero es recomendable retirar un poco de la salsa. Esta servirá como soporte para todas las verduras. Luego colocamos alrededor de esta salsa todas las verduras y en la parte de la superficie unas pequeñas rodajas. Finalmente, le adiciono vinagreta y un pequeño arreglo decorativo. Les recomiendo mucho que realicen este plato de comida. No saben el olor agradable que desprende cuando está en el horno y el sabor muy pero muy especial cuando lo degusten. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen algún comentario, por favor déjenlo abajo del video. Y si tienen cualquier idea de un plato de comida que deseen que realice, también lo pueden comentar. Muchas gracias y los espero en el siguiente video.